Quito, la capital de la República, la carita de Dios está de fiesta por sus 491 años de fundación. ¿Cómo ha cambiado la ciudad? El INE, tras comparar el primer censo poblacional con el último, publicó que en más de 7 décadas su población pasó de 319.000 habitantes a 2.679.000. En ambos censos, las mujeres representan la mayoría en la capital de la República, el 51%. Antes, las parroquias más pobladas eran Amaguaña, Chillo Gallo y Santo Domingo de los Colorados. Pero ahora son Conocoto y Tumbaco, Los Valles. Y me está faltando allí también Calderón. La edad promedio del quiteño es 29 años. Pichincha registra la esperanza de vida más alta del país con 81,9 años y tienen también la tasa de fecundidad más baja con 1,3 hijos promedio. En cambio, 6 de cada 10 hogares tienen mascotas en Quito. Vamos a aproximarnos a aquellos elementos que caracterizan a la capital y a su gente, su presente y sus desafíos. Para ello nos acompañan esta mañana Francisco Carrión Mena, arquitecto y urbanista, doctor en Ciencias Sociales, y Santiago Naranjo, actor, reportero, compañero de esta casa televisiva. Buenos días, Francisco y Santiago. Bienvenidos a Contacto Directo. Buenos días, Lenín. Soy Fernando. Mi hermano Francisco no pudo venir. Le pido mil disculpas, Fernando, por este terrible error. Pero bueno, subsanado, arquitecto, ¿cómo definiría usted desde la sociología ser quiteño en una frase que recoja lo material, pero también lo simbólico? No, yo creo que en este siglo la ciudad de Quito ha producido un cambio notable al extremo de que podríamos decir que es una ciudad absolutamente distinta a la que tuvimos en el siglo pasado y que lo único que mantiene como algo igual es su nombre, porque hoy día la revolución científico-tecnológica nos ha traído dos tipos de espacio, el espacio físico y el espacio virtual, es decir, estamos viviendo una ciudad híbrida. El tema de la violencia nosotros no teníamos, hoy día está presente con una fuerza muy grande. Tenemos una nueva constitución que establece la posibilidad de un estatuto autonómico. Es decir, Quito ha cambiado, y un dato que me llamó la atención, que este rato acaba de presentar Lenín, es el número de personas que nacen por mujer, 1.3. Eso lo que quiere decir es que Quito no tiene una capacidad de reproducirse demográficamente a sí mismo, y ese es un cambio también de este ciclo. Santiago, ¿cuáles son los rasgos que permiten identificar a un quiteño en cualquier lugar del país, en cualquier lugar del mundo? Muy buenos días, Lenin. Fernando, muy buenos días. Y bueno, a toda nuestra linda gente del Ecuador y a nivel internacional. Lenin, yo pienso que hablar del quiteño, de la sal quiteña y todo esto es un poco ya romántico, ¿no? O sea, yo pienso que el quiteño un poquito, y qué pena ser medio negativo en esto, ¿no? Medio ha desaparecido esa alegría, como decíamos, esa sal. Tal vez en algún momento dado, y me atrevería a hablar de años 70, 80, sí se le identificaba a un quiteño, ¿no? Justamente porque tenía una broma, tenía el improntus que llamaban nuestros antiguos, ¿no? O sea, sacar de partido, como por ejemplo lo que decía Fernando, Francisco, el canciller no vino y cosas así. O sea, en ese improntus, en esa rapidez, se le conocía al quiteño. Pero ahora no lo sé, te digo, honestamente no lo sé, si es que podamos decir, aparte de eso, de cómo la migración que ha habido hacia la ciudad capital, justamente desde los años 70, 80. Entonces, ahora, por ejemplo, un quiteño puede ser venezolano, un quiteño puede ser colombiano, un quiteño puede ser peruano. Y obviamente nosotros, los ecuatorianos en sí, no solamente los quiteños, abrimos los brazos y los abrazamos justamente, ¿no? A todos los latinoamericanos, como dicen, de bien. Y vamos a seguir hablando de Quito, de los rasgos que la configuran, de lo que quiere ser, de lo que ha dejado de ser también. Para ello nos acompañan Fernando Carrión, Santiago Naranjo. Ya volvemos, es tiempo de la cadena del gobierno de las 7. 491 años de fundación de Quito se celebran, se conmemoran este 6 de diciembre. Nos acompañan
acompaña el arquitecto Fernando Carrión, Santiago Naranjo, precisamente desde la capital de la República. Fernando, ¿qué rasgos del tejido urbano han sido determinantes en la construcción de la identidad social de Quito? Una ciudad que acoge a gente que llega desde distintos lugares del país, desde distintos lugares del mundo. ¿Qué acoge Quito? ¿Qué descarta de sus inmigrantes? No, yo creo que hay muchas formas de construir la identidad y la pertenencia a la ciudad. Una, sin duda, es la geografía. El caso del Pichincha, pero hoy día nos estamos alejando del Pichincha porque nos estamos yendo hacia los valles orientales, y entonces esto está construyendo otro tipo de identidades, otro tipo de quiteños. Quito, de acuerdo a lo que decía hace un momento, es una ciudad distinta este rato, porque Quito es una ciudad de ciudades. Entonces la identidad que se tiene en Cumbayá, Tumbaco, es muy distinta a la que se tiene en el centro histórico o la que existe, qué sé yo, en la zona de el Parque La Carolina. Y obviamente también el proceso de migración que estamos teniendo, que hoy día ya no es fundamentalmente una migración nacional. Ese ciclo prácticamente se ha cerrado y lo que tenemos es la migración internacional. Hoy día, como señalaba Santiago hace un momento, tenemos migrantes venezolanos, migrantes peruanos, colombianos, haitianos, etcétera. Y esto obviamente termina siendo una especie de crisol, de suma, de mestizaje de distintas identidades, dependiendo de donde uno viva. Santiago, como alguien que está en contacto constante con la comunidad, ¿cuál de esas historias de migración te ha mostrado la cara acogedora o la cara difícil de Quito para quienes llegan generalmente cargados de sueños y en busca de un mejor futuro? Bueno, yo justamente en los barrios que tú decías, Lenin, en las parroquias que tú decías que son muy grandes, ¿no? Conocoto, Calderón, Tumbaco, veo a mucha gente extranjera que quiere quedarse aquí, por ejemplo, ¿no? Y dicen que a veces tienen muchos problemas con la cuestión de regularizarse acá para sacar sus papeles, porque de Venezuela, vamos a topar ese caso, ¿no? De Venezuela no le mandan sus papeles, cosas así. Pero tal vez sintieron eso, ¿no? Sintieron que los quiteños y las quiteñas, o la gente que vive acá, que por ahí ya no nacieron acá, muchos en esa época de los 70 decían, los quiteños residentes en Quito, nosotros no somos chagras, decían. O sea, los quiteños tenían que ser papá y mamá quiteña, y el hijo entonces ahí sí era quiteño propio, puro. Ahora no, pues ahora no, ahora los quiteños, el rasgo es esa amabilidad. Entonces, como te contaba, de esta familia venezolana que quería mucho a Quito, ¿no? Decía, Quito es hermoso, Quito es un paraíso, nos decía. Y yo de entre mí decía, chusa, y ahora y la delincuencia y los sicariatos. Pero no, ellos decían, Quito es maravilloso, Quito es lindo, y querían quedarse en la capital. Yo pienso que todavía, positivamente, los quiteños, las quiteñas, los ecuatorianos, sí, somos así, querendones, abrimos los brazos y recibimos a la gente de afuera. Fernando, ¿cuáles son las tensiones más urgentes entre conservación patrimonial y la necesidad de modernizar a la ciudad? ¿Cómo se resuelve esto sin perder el alma? Yo creo que este rato Quito está viviendo una temporada bastante complicada, en una crisis. Y aquí me parece que el tema de la política, que ha entrado con mucha fuerza, está generándonos muchísimos problemas. Y esto se expresa quizás en dos líneas. Una, la crisis de liderazgo que tiene Quito, porque nosotros hemos dejado de representar a la ciudad en términos nacionales. Son pocas las propuestas que salen de esta ciudad para el país, pero a su vez tenemos muy pocos líderes. Tan es así que el último presidente que salió de Quito, el último presidente de la República que salió de Quito, fue Rodrigo Borja, del siglo pasado. Entonces ahí tenemos un problema de liderazgo. Por otro lado, tenemos un tema de representación. Por ejemplo, los dos últimos alcaldes que nosotros hemos elegido, el uno, Jorge Yunda, fue con el 22% y el actual con el 25%, es decir, son alcaldes de minoría. Y según el Código de la Democracia, nuestros concejales se eligen por distritos electorales. No tenemos concejales que piensan en la totalidad de la ciudad, sino básicamente en cada uno de sus distritos electorales. Y en tercer lugar, lo que ha aparecido en este último tiempo, un conflicto entre la ciudad de Quito y el Ecuador, entre el gobierno local y el gobierno nacional,
y ha conducido justamente a unas fiestas como las que estamos viviendo, donde el ritual del consenso, como yo defino estas fechas, se ha roto. Este rato nosotros tenemos prácticamente una fiesta por un lado, otra fiesta por otro lado, y la ciudad de Quito es la que ha perdido. Santiago, ¿qué rol tiene el humor y la cultura popular en la resiliencia de los quiteños para abordar la cotidianeidad y los problemas que esta implica? Qué sé yo, Quito tiene un tema de tráfico muy intenso. Tú decías hace un momento, la sal quiteña ya es un tema romántico, ya no existe. ¿Por qué? ¿Por qué se perdió aquello? No sé, la modernidad y sus asuntos la diluyeron. Yo pienso que va por ahí, Lenin, ¿no? La modernidad. Yo pienso que escuchando a muchos alcaldes, ¿no? Decían recuperemos la minga. Pero la minga era de 1970, pues 1980, en donde justamente el Quito ¿no? Yo veo ahí en los datos que tú enviabas, Lenin, ¿no es cierto?, de 300.000, ¿no? Siempre nosotros hablábamos del Quito de 200.000 habitantes, y ese Quito de 200.000 habitantes, o digamos 300.000, era súper solidario, ¿no? Hacía justamente la minga previo a las fiestas de Quito desde el 28, ¿no? En donde se pintaban las calles, se arreglaba, los juegos populares y todo eso. Ese romanticismo que queremos devolver y que muchos alcaldes han dicho, vamos a retomar, vamos a recuperar la minga. Es difícil, es bastante difícil por lo que ya ha dicho Fernando, ¿no? Toda la cuestión política, toda la cuestión económica de nuestra capital, cómo ha ido avanzando supuestamente a la modernidad y tal vez a una modernidad desorganizada. Entonces es difícil. Sin embargo, te voy a contar una anécdota que fue reciente, ¿no? Estuvimos en el metro y ya no alcanzábamos a subir, y entonces un señor se pegó al otro, ¿no? Y le dice el uno al otro, y yo dije enseguida, saltó la agresividad y el otro dice, y es una vocal. Entonces, mira, ¿no? O sea, como todavía hay esa cuestión de la chispa y todos nos reímos y bueno, en paz. Ojalá se vaya, eso sí, recuperando, ¿no? Difíciles, pero recuperando esas sales improntos, porque yo pienso que con el humor se solucionan muchas cosas. Fernando, Quito está marcada por su topografía, por sus límites naturales. ¿Se han pensado las políticas urbanas para convertir esas restricciones en ventajas? No, sí, obviamente. Quito es una ciudad maravillosa de la geografía, justamente porque está, por un lado, implantada en la mitad del mundo, pero por otro lado tiene toda la cordillera donde está el Pichincha. Basta recordar las grandes pinturas de Osvaldo Guayasamín, por ejemplo, y que le caracterizaba a Quito a partir del Pichincha. Eso condujo a tener una ciudad longitudinal, norte-sur, sur-norte, porque seguíamos la línea de este famoso volcán. Pero ¿qué es lo que aconteció? La ciudad desbordó la geografía, superó la geografía y empezó a irse hacia los valles, con lo cual el Pichincha ha ido perdiendo peso y esta ciudad longitudinal prácticamente ha desaparecido. Yo creo que se sigue pensando como si fuera una ciudad longitudinal. El diseño del metro, por ejemplo, fortalece esa línea y no se puede articular el metro con el sistema general de tráfico, porque hoy día el sistema general de tráfico es básicamente este a oeste, y en esa perspectiva nosotros no hemos trabajado. Santiago, a Quito la constituyen sus barrios, o al menos así ha sido tradicionalmente. ¿Y quién determina a quién? ¿La urbe condiciona a las comunidades o son los barrios y sus dinámicas los que configuran lo que ha sido y es la capital? Fernando decía hace un momento, Quito es hoy una ciudad de ciudades y eso, no sé, ¿tú cómo lo has percibido? Bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Con lo que dice Fernando, dicen el chorizo, ¿no? Quito es un chorizo largo, pero se ha ido la gente poblando hacia los valles, ¿no? Conocoto, Valle de Tumbaco, ¿no? Que son fuera, digamos, de este eje longitudinal.
no veo con mucha tristeza y solo quiero apuntar de cómo en la 10 de agosto desapareció, dicen la 10 de agosto, ¿no? Antes la 10 de agosto era la calle principal, la Guayaquil, conexión con la 10 de agosto, luego la Gala Plazo a Lazo, pero bueno, miren cómo la 10 de agosto, entre la Patria y las Naciones Unidas está casi fantasma, ¿no? Yo pienso que eso ha afectado a los quiteños y dentro de los barrios, ¿no? Que muchos barrios han sido, digamos, realizados sin planificación, lamentablemente sin planificación, y luego llegan los gobiernos no de turno y les dan sus escrituras, les dan sus cosas, no como para ganarse votos, cosas así, y entonces eso ha perjudicado muchísimo, no la organización barrial, ya muy poco la organización. Cuando yo suelo ir a barrios en el norte, en el sur, ya no puedo decir solo al sur hay delincuencia, solo al norte hay delincuencia, solo en los polos hay delincuencia, no. No, Lenin. Y tú sabes que Quito y Guayaquil, yo siempre que voy allá al puerto, les digo, funciona casi igual. Pero en todo caso, para terminar, cuando voy a un barrio y hay la delincuencia, le digo, ¿y dónde está la organización barrial? ¿Dónde está el comité barrial? No hay. No se unen, no somos solidarios. Entonces, claro, unos 4 sinvergüenzas, malhechores, hacen de las suyas en esos barrios. Y a veces no solo en los barrios, sino en otras instancias un poco más amplias. Fernando, ¿qué le falta a Quito para ser un referente de modernidad en América Latina sin renunciar a esos elementos identitarios que mantiene? No sé, trabajo en infraestructura, desarrollo de políticas, un abordaje cultural distinto quizás. Yo creo que una de las cosas que no nos hemos dado cuenta es que Quito es una ciudad portuaria. Nosotros logramos inaugurar el aeropuerto hace aproximadamente 13 años y eso produjo un crecimiento justamente del Valle de Cumbayá y Tumbaco de más del 5% y una reducción de la población en esto que se llamaba hace un rato el chorizo. Pero si nosotros empezamos a asumir la condición de que somos una ciudad portuaria, yo creo que aquí podríamos tener un desarrollo económico muy fuerte. Quito tiene una crisis económica impresionante. Su tasa de desempleo es de 7.5%, es la más alta del país. Y una segunda cosa que nosotros tenemos que definitivamente modernizar, cambiar, transformar, es el modelo de gestión. Nosotros tenemos una ciudad con 24.000 empleados y trabajadores, una municipalidad que tiene 12 empresas municipales, de las cuales solo una se autofinancia. Yo creo que aquí es absolutamente urgente entrar en la aprobación de lo que sería el estatuto autonómico de la ciudad, porque eso nos permitiría ubicarnos jurídicamente en un contexto absolutamente moderno y poder proyectar la ciudad hacia el futuro. Luego de la pausa vamos a continuar hablando de Quito, pensando Quito, en este diálogo con Fernando Carrión y Santiago Naranjo. La Carita de Dios, cómo ha cambiado desde su fundación, hacia dónde se dirige. Continuamos con este programa especial de Contacto Directo a propósito de las fiestas de fundación de la capital de la República. Nos acompañan Fernando Carrión y Santiago Naranjo. Santiago, de tus recorridos diarios por el Quito profundo, ¿qué iniciativa comunitaria te ha llamado la atención de tal manera que, no sé, has pensado que debería replicarse en toda la ciudad porque podría contribuir a tener un Quito más moderno y también más humano? Dicen que, no sé si solo en la salsa decía eso don Rubén Blades o don Héctor Lavoe, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Comentamos hace un ratito con Fernando en la pausa que a mí también me asombró de que Quito haya decrecido demográficamente y hay más mascotas en eso. En todo caso, la cosa positiva es que en muchos barrios populares de nuestra ciudad hay esa conciencia de los jóvenes, ¿no? Por eso es que los políticos no ven a los jóvenes y dicen, tengo que ser animalista y ecologista, ¿no? Entonces, veo que se han hecho albergues jóvenes de nuestras ciudades populares que muchas veces capaz que no tienen para comer los 7 días, pero de alguna forma se las rebuscan, digamos, por ahí, ¿no? Para tener albergues para nuestros animalitos. Cosa que yo, de una vez, si me permites, Lenin, Fernando, decir, también debería haber algún tipo de control, ¿no? Porque los animalitos de compañía en nuestro Quito también es un problema. Fernando, ¿qué indicadores urbanos destacaría usted en Quito? ¿Qué está bien en la ciudad y porque está bien, pues debería potenciarse? No,
No, yo creo que, bueno, la entrada del metro fue una iniciativa interesante que lo que hizo fue proyectar una visión de modernidad a la ciudad. Pero a ese proyecto le falta mucho, ahora incluso con un informe de Contraloría que es muy preocupante. Ahora, yo creo que el gran problema que tiene este rato la ciudad es que no tiene un proyecto de ciudad. ¿Qué es un proyecto de ciudad? Así como se habla de políticas de Estado, que son políticas de largo plazo y donde se suma la población para empujarlas, en el caso de las ciudades se necesita políticas de ciudad, que no es otra cosa más que un proyecto de ciudad. Es decir, un consenso, un acuerdo que tenga la población para empujar una idea, una iniciativa general de toda la urbe. Y durante un largo plazo. Yo no veo, desgraciadamente, una situación de ese tipo en Quito. Yo veo más bien una ciudad que se promociona incluso con 3.001 obras, que son obras muy chiquitas que en su conjunto no llevan justamente a tener una visión global de la ciudad. Santiago, desde tu mirada, ¿qué hace falta para que los quiteños se sientan protagonistas del futuro de su ciudad y no solo espectadores? Es obvio, Lenin, que nuestras autoridades tendrían que tener planes, ¿no? Tener planes sociales y cosas así. Yo valoro, te digo, que se han hecho cosas, ¿no? Actualmente, como digo, en barrios muy populares se ha restablecido Casa Somos, qué sé yo, los viejitos del 60 piquito. Se trata de hacer cosas, una ciudad muy grande que muchas veces se les da de las manos. Pero yo también digo la corresponsabilidad nuestra, de nosotros los quiteños y quiteñas, de nosotros los ciudadanos que vivimos en esta capital y que de algún, no sé, cuando escuchamos esa música, cuando estamos en la chiva, no solo es eso, pues no. Yo digo, tendríamos que recuperar desde nosotros también la solidaridad, arduo, difícil. Pero desde la familia, por ejemplo, ¿no? Decirle al chico, al joven, cuando veas que a alguien le están asaltando, no saques el celular y filmes, pues, hijito. Aunque sea un grito ha de ser, pues, ¿no? ¡Ey, le están robando! Alguna cosa. Pero no, el celular y a subir a las redes. Pienso yo que también tenemos que ponernos a pensar nosotros, como digo, los quiteños y las quiteñas, los que vivimos en esta linda ciudad, porque es cierto, Lenin, o sea, es una hermosa ciudad que tiene, no sé, una magia que todavía no se ha perdido, ¿no? Y entonces hay que decir cómo yo me pertenezco a la ciudad también como ciudadano, para mí siendo más solidario. Fernando, a más de la falta de planificación, ¿qué errores del pasado se deben evitar, repetir y qué lecciones se deben aprender pues precisamente para no repetirlos en la proyección del Quito para los próximos 20, 50, 80 años? A ver, yo veo dos cosas aquí que incluso hemos estado conversando respecto de eso. El uno, el tema barrial. A mí me parece que los barrios han cambiado tan fuertemente que hoy día ya ni siquiera son barrios. ¿Y esto por qué digo? Porque la violencia ha entrado con tal cantidad de fuerza que ha conducido a que los barrios se cierren. Es lo que yo les llamo una bunkerización. Se cierran los barrios y ya es prácticamente imposible entrar a los mismos. Y cuando hablo de se cierran los barrios, me refiero a los barrios de los sectores de altos ingresos como lo de los bajos ingresos. Entonces, la cultura barrial se está perdiendo. Una segunda cosa que a mí me preocupa muchísimo es que están apareciendo una cantidad de espacios vacíos. Esto que hablábamos hace un rato de la 10 de agosto, la Mariscal Sucre, el territorio que está detrás del Seguro Social, lo que nosotros teníamos con ciertas actividades como la Plaza Arenas, la Plaza Belmonte, la Plaza de Toros, prácticamente eso ha desaparecido. Entonces, yo creo que es absolutamente necesario e imprescindible entrar en una lógica de un proyecto de ciudad, como decía hace un rato, y a eso construirle una propuesta de planificación. Yo creo que en el caso de Quito, lo que hemos hecho es básicamente esta cosa que se llaman el PUCS, que son los planes de uso y gestión del suelo urbano, y creemos que eso es la planificación. Y eso, desgraciadamente, no es la planificación, porque la planificación es básicamente conseguir consensos a partir de los cuales la población pueda moverse. Santiago, estos espacios vacíos o vaciados a los que se refiere Fernando, ¿cómo puede el arte popular transformarlos y transformarlos en lugares pues de encuentro y dotarles
pues de un sentido de ciudad. Ya ha habido iniciativas, ¿no?, de grupos populares en el centro histórico sobre todo, en donde ellos han planteado proyectos hacia el municipio capitalino para que en vez de que la casa en el centro, sede dos, por ejemplo, ¿no?, una en la Flores y otra en la Esmeraldas, que los artistas hicieron un comodato, ¿no?, para que les den, qué sé yo, unos 15, 20 años y ellos puedan hacer actividades culturales, actividades artísticas, sobre todo en estos espacios. Es una gran idea. Otra de las cosas que hablábamos en algún reportaje también que salió en Contacto es acerca de vivienda popular. De tratar de cambiar las ordenanzas, no lo sé, yo en eso no entiendo muy bien, por eso no he aceptado candidatura política, pero en todo caso, claro, porque me decían, no importa, lánzate nomás, votas como vos. No, yo no, pues, no, o sea, no solo para levantar la mano en el consejo, quedarme calladito, no, pero en todo caso, yo digo, es una iniciativa, ¿no?, del pueblo, no mía, sino, ¿por qué no hacen vivienda popular en estas casas que están abandonadas? De alguna forma, poderlas restaurar a estas casas y hacer vivienda, porque el que vive y el que va a pagar, qué sé yo, $150, $200, de alguna forma la va a cuidar. Pienso yo que por ahí, tanto la iniciativa de los artistas como la iniciativa ciudadana que necesita vivir dignamente, podríamos recuperar todas estas casas que están abandonadas, todos estos edificios que están abandonados en la carita de Dios. Fernando, ¿cómo imagina usted el Quito, no sé, un Quito moderno y que a la vez sea sostenible, inclusivo y fiel a su patrimonio? ¿Cuáles son las tres características que debe tener el Quito del futuro? No, una primera cosa sin duda es eliminar las grandes disparidades que existen. Cuando nosotros vemos lo que ocurre en los barrios de la periferia y lo que ocurre, por decir algo, alrededor del Parque de la Carolina, ahí uno ve las grandes inequidades que existen. Entonces hay que reducir las desigualdades. Una de las segundas cuestiones es que esta expansión urbana que estamos teniendo, principalmente hacia los valles, hacia la zona oriental, está produciendo muchos problemas ambientales. Ahora ya no con el Pichincha, que también funciona negativamente, sino más bien con las quebradas que existen en el desnivel de esta parte alta donde estamos este rato, con la parte de los valles. Entonces yo creo que aquí hay que trabajar el tema, sin duda, de lo que significa el medio ambiente. Y me parece que la tercera cuestión, que es absolutamente necesaria e imprescindible, es cambiar el modelo de gestión, porque toda política se hace desde algún espacio. Y si ese espacio no funciona, pues la realidad es negativa. Fernando Carrión, arquitecto y urbanista. Santiago Naranjo, actor y reportero. Gracias por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo en este programa especial por la Fundación de la Capital de la República.